A continuación vamos a ver el funcionamiento del termostato en el control de refrigeración CTP311. Primero veremos cómo saber cuáles son las temperaturas de parada y arranque del equipo. Segundo, mostraremos cómo cambiar la temperatura de parada sin cambiar el diferencial y cuáles serán las nuevas temperaturas de trabajo. Tercero, veremos cómo cambiar la temperatura de arranque sin cambiar la temperatura de parada. Por último, mostraremos cómo ajustar el control para que pare y arranque a dos temperaturas deseadas. Comencemos entonces. Para conocer la temperatura de parada debemos presionar y soltar el botón subir y se muestra la misma en la pantalla, en este caso 3 grados, que es el valor preconfigurado de fábrica. Si presionamos el botón bajar, entonces veremos en pantalla el diferencial, en este caso 2 grados, que es el valor preconfigurado de fábrica. Esto le indica al termostato cuántos grados se debe calentar el equipo sobre la temperatura de parada para que se conecte el compresor. Veamos nuevamente. Presionamos subir. La temperatura de parada es 3 grados. Y al presionar bajar, vemos el diferencial, 2 grados. Entonces el equipo apagará en 3 y arrancará cuando esté 2 grados más caliente, es decir, a 5 grados. Vamos a verificar ahora el funcionamiento. Actualmente vemos en pantalla la temperatura de ambiente, que es 5.5 grados. Adicionalmente a eso vemos la señal de encendido del compresor, el LED que indica que el compresor está activado y se encuentra encendido en forma permanente. Ahora vamos a simular que el mueble se está enfriando, por lo que veremos la temperatura descender. Y cuando se alcance el valor de parada de 3 grados, se desconectará la salida apagando el compresor. Esto se ve en la pantalla porque el LED indicador del estado del compresor se apagará de forma permanente, como hemos visto. Simularemos ahora que el mueble se calienta y veremos que debe encender el compresor en 5 grados. Esto se puede ver en la pantalla del control porque el LED indicador del estado del compresor se enciende en forma continua o intermitente. En este caso, intermitente significa que se cerró el termostato, es decir, se alcanzó la temperatura de encendido, pero no se ha cumplido el tiempo de protección de retardo para el encendido del compresor. Si el LED está intermitente, indica que el compresor arrancará luego que se haya cumplido el tiempo de retardo programado, que de fábrica es de 3 minutos. Esto es una protección contra ciclos cortos de refrigeración que da tiempo para que las presiones se equilibren en el sistema y el compresor arranque con menor esfuerzo y mayor facilidad. Este tiempo se puede ajustar en el modo de programación mediante clave de acceso. Este modo de programación lo veremos en otro video. Bien, hemos verificado entonces cómo conocer las temperaturas de parada, el diferencial, lo cual determinará también la temperatura de arranque, y también hemos verificado el funcionamiento del control CTP311. Segundo, vamos a ver cómo cambiar la temperatura de parada sin cambiar el diferencial y cuáles serán las nuevas temperaturas de trabajo. Supongamos que nuestro cliente nos pide que el equipo trabaje a una temperatura de parada más fría, por ejemplo a menos 3 grados, es decir, 3 grados bajo cero. Para esto debemos modificar el valor de la temperatura de parada. Lo hacemos manteniendo presionado aproximadamente por 5 segundos el botón llave, hasta que aparece en la pantalla la palabra set, que es el parámetro que controla la temperatura de parada. Presionando a continuación el botón PB, podemos ver el valor de la temperatura de parada actual, que es 3 grados positivos. Como necesitamos que el equipo pare a 3 grados bajo cero, entonces con los botones subir y bajar modificamos este valor. En este caso, con el botón bajar, hasta que veamos en la pantalla la temperatura de parada deseada, menos 3 grados. Una vez que tenemos en pantalla el nuevo valor, debemos grabar el cambio presionando el botón llave. El control CTP311 grabará el nuevo valor y mostrará en pantalla la temperatura de ambiente que registra el sensor.
Es importante hacer notar que si no presionamos el botón llave al finalizar, los cambios no se grabarán. También es importante verificar que efectivamente se guardaron los cambios. Presionemos el botón subir y se muestra la nueva temperatura de parada que hemos grabado, menos 3 grados como queríamos. Presionemos el botón bajar y nos mostrará el diferencial 2 grados, el cual no habíamos modificado. Recordemos, al sumar a la temperatura de parada, que es menos 3 grados, el diferencial, que es 2 grados, obtenemos la temperatura de arranque, es decir, menos 1 grado. Dicho de otra forma, 2 grados más caliente que la temperatura de parada. Verifiquemos el funcionamiento. Vamos a simular que el mueble se está enfriando, por lo que veremos la temperatura descender y cuando alcance el valor de parada menos 3 grados, apagará la salida del compresor. Esto se verá en la pantalla porque el LED indicador del estado del compresor se apagará en la temperatura de parada que hemos programado, que es de menos 3 grados. Bien, hemos alcanzado la temperatura de parada, se ha apagado el compresor, como debería ser. Simularemos ahora que el mueble se calienta y veremos que debe encender el compresor en menos 1 grado. Esto se verá en la pantalla del control porque el LED indicador del estado del compresor se encenderá en forma continua o intermitente dependiendo del tiempo de retardo de encendido del compresor al alcanzar la temperatura de arranque que hemos programado. Como vemos, el compresor está en tiempo de retardo. Bien, hemos visto cómo cambiar la temperatura de parada sin cambiar el diferencial y cuál es la nueva temperatura de arranque, así como que también hemos verificado el funcionamiento del control con estos nuevos parámetros de funcionamiento. Supongamos que nuestro cliente, luego que cambiamos la temperatura de parada a menos 3 grados como nos solicitó, se da cuenta que el equipo cicla mucho, en ciclos muy cortos, y nos pide que lo ajustemos para que haga ciclos de refrigeración más largos. Esto lo podemos lograr ampliando la diferencia de temperatura entre el arranque y la parada, es decir, modificando el valor del diferencial. Para este ejemplo lo vamos a incrementar de su valor actual de 2 grados a 7 grados. Vamos a ver entonces cómo vamos a cambiar la temperatura de arranque o conexión sin cambiar la temperatura de parada. Esto lo hacemos modificando el parámetro DIF de IF, diferencial. Veamos. Mantenemos presionado por aproximadamente 5 segundos el botón llave hasta que aparece en la pantalla la palabra Set, que es el parámetro que controla la temperatura de parada, la cual no necesitamos modificar, pero sí necesitamos modificar el parámetro de IF, diferencial. Para esto, presionando el botón bajar, pasamos al siguiente parámetro. Veamos. DIF, diferencial, y presionando a continuación el botón PB, entonces vemos el valor actual de este parámetro, que es 2 grados. Como necesitamos ampliar la diferencia de temperatura entre el arranque y la parada para que los ciclos de refrigeración sean más largos, vamos a modificar este valor. En este caso, con el botón subir lo vamos a modificar para llevarlo hasta el valor deseado, que es de 7 grados. Una vez tenemos en la pantalla el nuevo valor deseado, procedemos a grabar los cambios presionando el botón llave. Y el control CTP311 los guardará y mostrará en pantalla la temperatura del ambiente que registra el sensor. Es importante hacer notar que si no presionamos el botón llave al finalizar, los cambios no se grabarán. También es importante verificar que efectivamente se guardaron los cambios. Veamos. Presionamos el botón subir, nos mostrará la temperatura de parada, menos 3 grados. Si presionamos el botón bajar, nos mostrará el diferencial, 7 grados, que acabamos de cambiar.
Ahora nuestro equipo está programado para parar a menos 3 grados y arrancar cuando esté 7 grados más caliente, es decir, a menos 3 le sumamos 7 grados y nos da una temperatura de arranque de 4 grados positivos. Ahora vamos a verificar el funcionamiento. Vamos a simular que el mueble se está enfriando, por lo que veremos la temperatura descender y cuando alcance el valor de parada de menos 3 grados se desconectará el compresor. Esto se verá en la pantalla porque el LED indicador del estado del compresor se apagará en forma permanente cuando alcance la temperatura de parada de menos 3 grados, como vemos ha sucedido. Simularemos que el mueble se calienta y veremos que debe encender el compresor en 4 grados positivos. Esto se puede ver en la pantalla del control porque el LED indicador del estado del compresor se enciende en forma continua o intermitente dependiendo si se ha cumplido o no el tiempo de retardo de encendido del compresor al alcanzar la temperatura de arranque, que es de 4 grados. Como vemos, está funcionando según lo deseado. Bien, hemos visto cómo cambiar la temperatura de arranque al modificar el diferencial sin alterar la temperatura de parada.